¿Te has dado cuenta de cómo algunas palabras suenan huecas en medio del silencio que lleva tu propio grito? Hay un abismo entre el «te amo» que resuena vacío y el deseo profundo de hablar directamente al alma del hombre que, tras una sonrisa contenida, alberga heridas tan viejas como el tiempo. Es en ese espacio simbólico, hecho de gestos y palabras que tocan el inconsciente, donde se revela la verdadera fuerza del afecto. No el afecto exacto y previsible, sino aquel capaz de activar llaves arquetípicas, de despertar algo dormido en su pecho. Si este tipo de reflexión te conmueve de verdad, quizá este sea tu lugar. Considera suscribirte al canal. El te amo es una expresión que se ha vaciado en el lenguaje cotidiano, especialmente para el hombre que lleva heridas emocionales no verbalizadas. Carl Jung decía que el inconsciente entiende símbolos y no conceptos racionales. Por eso, ciertas frases, incluso simples, tienen poder emocional profundo. Esas frases son como llaves, arquetípicas. Cada una toca un aspecto esencial del masculino herido, deseoso, exhausto o en busca de sentido. Erich Fromm nos recuerda que el amor verdadero exige comprensión simbólica del otro, no solo expresión emocional. Cuando la mujer aprende a hablar en el lenguaje simbólico del inconsciente masculino, crea conexión real, y no solo un efecto romántico pasajero. Este vídeo revela frases que tocan al hombre donde más lo necesita, pero que nunca diría, y por eso son más fuertes que «te amo». Permítete sentir ahora el peso de esta promesa. No hablamos de consejos prefabricados, de frases rígidas o de declaraciones mecánicas. Hablamos de algo que late en las venas de la psique masculina, de algo que germina en el suelo del alma herida y necesita un soplo simbólico para florecer. Imagina cada frase como un acorde capaz de vibrar en la frecuencia del inconsciente, sacando a la luz heridas no cicatrizadas, pero ofreciendo una senda hacia la reconciliación interior. Sabes, en el fondo, que las palabras suenan más verdaderas cuando resuenan tu lucha interna, el esfuerzo silencioso, el miedo al abandono, la carga de liderar, el ansia de proteger y el deseo de tocar algo eterno. Es en esos ritmos ocultos donde reside el poder de transformar lo ordinario en mitológico, de renovar el vínculo que sustenta lo humano en su complejidad. A lo largo de los próximos minutos, cada frase que presentemos actuará como un bálsamo o como una hoja suave, abriendo caminos para la cura simbólica. Serás guiada a comprender cómo cada declaración, lejos de ser un mero elogio, es un gesto de verdadera escucha. Una escucha no de oídos, sino de la sombra que habita su corazón, ese lugar que rara vez encuentra voz en el discurso convencional del amor. Siente esta propuesta como una invitación a silenciar el te amo, que resuena sin alma, y sustituirlo por palabras que tengan raíces en algo más profundo, algo tejido en el lenguaje de los arquetipos, que no exige rendimiento ni conveniencia, solo presencia. Es en esa presencia simbólica donde reside el potencial de un lazo que no se deshace en el viento de los días difíciles, sino que perdura como fuego sagrado, sosteniendo a ambos en su vulnerabilidad más pura. La llegada de él a casa muchas veces pasa inadvertida. El cuerpo pide descanso, pero los ojos buscan una señal de acogida que casi nunca llega. En el silencio del pasillo, antes de soltar la armadura del día, existe un eco, el eco del esfuerzo no reconocido, de la carga que ningún aplauso externo alivia. Es en ese instante, cuando la voluntad de deshacerse de las preocupaciones casi lo convence de quedarse en silencio para siempre, que la palabra puede ser un bálsamo, no la palabra vacía, sino aquella que dice: «He notado cuánto te esforzaste hoy. He notado cuánto te esforzaste hoy». Estas 7 sílabas, aparentemente simples, tienen el poder de iluminar el rostro del hombre que se siente invisible. Toca su cuerpo con esa frase y verás su hombro relajarse, su pecho suavizarse. Es como si una mano invisible quitara la carga que insiste en llevar solo. No es solo elogio, es reconocimiento de una lucha silenciosa que para muchos permanece solitaria y demasiado lógica para convertirse en palabras. No tienes que encargarte de todo. ¿Cuántas veces cree que si se detiene un segundo,
todo se desmoronará. Es un miedo ancestral. Si baja la guardia, el mundo interno y externo se hará pedazos. Esa frase es permiso. Permiso para fallar. Permiso. Yo para ser débil. Permiso para simplemente respirar sin culpa. Cuando esa frase suena, es como romper cadenas forjadas por la creencia precaria de que la fuerza es una obligación. Tienes derecho a estar cansado. Hay una sensación de soledad en el cansancio que no encuentra nombre. Lleva en el cuerpo la señal, no puedo parar, ni hasta cumplir con cada expectativa, ni hasta ser merecedor de amor. Decirle que tiene derecho a ese cansancio es ofrecerle un asiento al lado de su propia humanidad, donde el juicio se suspende y la compasión reina. Esas palabras activan el arquetipo del guerrero olvidado, el héroe agotado por las batallas diarias, que aprendió a ocultar las heridas para no parecer débil. Al escuchar esas frases, siente que no está solo en el campo de batalla de la vida, siente que alguien ha percibido su esfuerzo invisible y validado su dolor. Ese reconocimiento simboliza un consuelo que nunca tuvo, pero que siempre buscó. Es en ese momento de profunda identificación que surge la urgencia de mantener viva esta conversación. Si esto resonó contigo de alguna forma, deja un like. Muestra que estas conversaciones son necesarias. Cuando la mujer entrega esas frases con el tono de quien realmente escucha, ofrece algo que ninguna declaración de amor común puede igualar. Un espejo simbólico donde el hombre se ve reconocido, aceptado y finalmente validado. Es la sal de la vida entrando poros de la relación, dando sabor al amor que se transforma en fuerza compartida. En 1900, ese espacio, la superficie del te amo se disuelve, dando lugar a un afecto que cura en profundidad. Dentro de él hay un sutil anhelo de pertenecer, no por utilidad, sino por quién es en su esencia, como si el amor necesitara un sello de aprobación que vaya más allá de las tareas cumplidas y los roles asumidos. Cuando la mujer pronuncia, te admiro como hombre, no solo como compañero, señala una parte de él que a menudo se siente reducida a su función. En ese instante, algo se enciende en el 1900 silencio de su pecho, como si alguien hubiera encendido una vela en la penumbra de su identidad. Te admiro como hombre, no solo como compañero. Estas palabras reverberan en el núcleo del ánimus integrado, esa figura interna que busca una expresión genuina, no moldeada por expectativas sociales. Percibe que su valor no depende exclusivamente del papel que desempeña, sino de cada gesto, cada duda y cada virtud que escapa a la mera utilidad. Es como un sol que atraviesa la niebla de una montaña, distante, revelando colores que había olvidado que existían. A continuación, la frase, me gusta quién eres, incluso en tus días oscuros. Cuando la sombra que vive dentro de él asoma, siente el miedo al abandono. Quizá creció creyendo que la aceptación estaría condicionada a su rendimiento o a su alegría contagiosa. Al escuchar que alguien le aprecia incluso en la oscuridad, toca el derecho a su propia sombra. Ese reconocimiento crea un espacio seguro donde cada grieta interna puede susurrar su lamento sin temor a represalias. Por último, no necesitas cambiar para que yo me quede. ¿Cuántas veces silenció partes de sí para encajar en amores que exigían estándares inalcanzables? Al oír ese permiso para conservar sus aristas, sus creencias anticuadas, incluso sus manías que lo hacen único, se libera. Es como si un río represado recuperara su flujo, llevando consigo los escombros de la inseguridad y abriendo camino a una corriente de confianza. Esas frases disuelven el miedo inconsciente al abandono condicionado al rendimiento. Cada palabra es un gesto de presencia radical, no un contrato de intercambio, sino un pacto de aceptación. Se siente visto más allá de la utilidad, más allá de lo que puede ofrecer en tareas o garantías. Se siente deseado por ser completo, con imperfecciones que lo hacen vivir. Imagina la escena. Entra en la sala cargando preocupaciones como fardos invisibles. Ella lo mira a los ojos, detiene el tiempo con su voz suave y dice, te admiro como hombre. No, solo como compañero. Respira hondo. La tensión en sus hombros cede y algo se abre dentro de él. Un suave golpe en la máscara social que lo obligaba a ser fuerte,
a ser espectacular, percibe que, por primera vez en mucho tiempo, no tiene que demostrar nada. Si esta verdad resonó contigo, sabe que compartir estas palabras con otra mujer es un acto de cuidado, una invitación para que más almas aprendan a usar el lenguaje del inconsciente. En esa trama simbólica, el amor se traslada de una lógica de utilidad a una danza de almas. No es un premio por conquistar, sino un ser a celebrar en su totalidad. Al activar el ánimus integrado, la mujer ofrece no solo afecto, sino un espejo profundo donde el hombre se reconoce sin miedo al juicio. Es allí, en ese campo abierto de aceptación, donde germina el tipo de deseo que no se agota, el deseo de ser visto, de pertenecer y de permanecer. Existe una corona invisible sobre sus hombros, hecha de expectativas ancestrales que susurran: si flaqueas, todo se derrumba. Camina con el peso de decisiones que no solo le caben, como si la fortaleza que alzó en el silencio de la mente fuera su único refugio, hasta que el cuerpo suplica socorro. Es en ese momento de agotamiento velado que la palabra suave se vuelve un alivio profundo. ¿Me dejas conducir hoy? ¿Me dejas conducir hoy? Al oír esa frase, el rey solitario siente el cetro aflojarse en su mano. La sensación es caminar por un jardín secreto, donde la tierra acoge cada paso sin exigir victoria. Existe una entrega suave, una invitación para que se permita ser protegido por la fuerza ajena, en lugar de llevar intacta la carga del liderazgo. En ese breve suspiro verbal, comprende que renunciar al control no es debilidad, sino confianza. Confío en ti incluso cuando no estás seguro. Estas palabras son un espejo que refleja su propia inseguridad con compasión, validando el miedo a equivocarse. Para el hombre acostumbrado a ocultar dudas, traen permiso para ser humano, para dudar en la oscuridad y aún así sentirse aceptado. Cada sílaba abraza la incertidumbre como parte indispensable del viaje, como si dijera: tus pasos vacilantes también merecen confianza. No tienes que ser fuerte ahora. Cuando su cuerpo tiembla por no aguantar más, estas 5 palabras crean un espacio sagrado donde la armadura cae. Él, que aprendió a blindar el pecho, halla en las notas de esa frase el derecho a sentir fatiga, a exhalar el cansancio acumulado sin riesgo de parecer indigno. Es como un bálsamo que atenúa la rigidez del corazón, recordando que incluso para un rey, el descanso es el acto más valiente. En esa escena, imagínalo sentado al atardecer en un banco de piedra, rodeado de azaleas en flor. El aire lleva un perfume de tierra húmeda y cada pétalo representa una ofrenda silenciosa de alivio. Cuando ella pronuncia alguna de esas frases, su mundo se expande, inundado por una paz que jamás se atrevió a nombrar. El rey solitario alza la mirada y halla en su rostro el permiso para dejar la corona y, por fin, respirar. Si esas palabras sonaron como respiro para tu propio cansancio, comparte este vídeo con otra mujer que necesite oírlo. Brindar al hombre ese espacio de pausa simbólica es más que aliviar la presión, es reconocer su derecho a la vulnerabilidad, es permitirle trascender el arquetipo del liderazgo implacable y descubrir la humanidad que yace tras todo poder. En ese consuelo sin jerarquías, nace una intimidad que no exige pruebas, sino celebra la entrega mutua. Cuando su silencio encuentra esas frases, él no solo descansa, recuerda que no está solo en la corona que lleva, y es en ese reconocimiento compartido donde se construye de verdad el cimiento de un amor que sostiene, suave e indestructible. Hay un momento en que el hombre reconoce su propósito más allá de la fuerza bruta y el control. Es cuando siente que el cuidado que ofrece encuentra eco en la vulnerabilidad sincera de ella. En ese instante, su instinto protector despierta, como un río subterráneo que rompe barreras antiguas. Cuando ella dice: cuando me escuchas me siento segura, algo profundo se anima en el frío lago de su corazón. Cuando me escuchas, me siento segura. No es solo gratitud, es validación simbólica del rol de guardián que corre por las venas del masculino. Percibe que su mirada atenta y sus palabras serenas no son gestos superfluos, sino actos que construyen un refugio emocional. Ese reconocimiento lo convoca más allá de la necesidad de controlar.
Lo llama a sostener un espacio donde la intimidad florece sin miedo. Al pronunciar esas palabras, ella le brinda la confirmación de que su cuidado es, por sí mismo, un acto sagrado. Me abro contigo porque siento que me ves de verdad. En esa declaración revela el puente que une dos almas. Al depositar su confianza en la receptividad de él, lo invita a ser testigo de su ser en su totalidad, sin artificios, sin defensas. Para el hombre que a menudo se siente prisionero de las expectativas, esta frase es un espejo que refleja su valor como interlocutor del alma femenina. Es como descubrir que sus manos pueden sostener no solo las herramientas del mundo, sino también el corazón de quien necesita un puerto seguro. Tu mirada me tranquiliza. 3 palabras que tocan el núcleo de su instinto. La percepción de que su silencio atento y su presencia estable son fuerzas tan potentes como cualquier gesto heroico. Al oír que su mirada lo calma, descubre que no necesita alzar murallas ni blandir armas metafóricas para ser fuerte. Su fuerza reside en la capacidad de irradiar confianza y serenidad, de anclar a quien ama en un suelo firme. Esas frases activan el arquetipo del guardián silencioso, esa figura interna que late en lo profundo del masculino, deseosa de proteger sin dominar. Se siente convocado a cumplir su función más genuina, no la de líder inflexible, sino la de cuidador compasivo. Cuando cada palabra toca ese arquetipo, la relación trasciende lo racional y alcanza el plano simbólico, donde el cuidado mutuo fortalece los lazos más vulnerables. Imagina la escena, ella sentada en un sillón antiguo, la luz suave filtrada por la cortina, las manos entrelazadas frente al pecho. Él, de pie al lado, duda un instante, inseguro de si puede tocar su fragilidad. Entonces, ella alza la mirada y pronuncia: «Cuando me escuchas, me siento segura». Él respira y nota cómo su armadura se desvanece, porque por primera vez entiende que su presencia serena es el cuidado más poderoso. Visualiza su cuerpo relajándose, su corazón abriéndose en una receptividad que creía imposible. Siente el propósito latir de nuevo, no el del rendimiento o la conquista, sino el del amor que protege y sustenta. Es como si, al activar al guardián silencioso, encontrara el camino de regreso a sí mismo, reencontrando el sentido de su propia sensibilidad. Al ofrecer estas declaraciones, la mujer enciende la llama de un cuidado recíproco profundo, donde cada gesto y cada palabra fortalecen el puente entre dos mundos interiores. Lo invita a asumir sin culpa su lugar de protector emocional. Un lugar donde la fuerza se manifiesta en la ternura y la entrega es un acto de coraje. En ese espacio simbólico y esencial nace una intimidad que no requiere palabras grandiosas, sino declaraciones que hablen al inconsciente. Y es en ese encuentro silencioso de miradas y voces donde el amor se convierte en sostén sagrado, capaz de atravesar las tempestades de la vida sin derrumbarse. Hay un instante microscópico en que el mundo exterior se desvanece y solo quedan dos almas entrelazándose en silencio. Es entonces cuando las palabras poéticas, cargadas de sentido oculto, tocan las estructuras más profundas del inconsciente masculino. Cuando ella dice: «Me tocaste de una manera que nadie jamás pudo», apunta a una experiencia primigenia, como si abriera un portal a un territorio interno que él creía desierto. Esa frase reverbera en lo más hondo de su ser, confirmando que su toque no solo alcanzó el cuerpo, sino la misma raíz de quien ella es. «Me tocaste de una manera que nadie jamás pudo». Tiene el peso de un sello sacramental. Al pronunciarla, celebra su capacidad de superar barreras simbólicas, de moldear en su pecho un espacio donde ella se reconoce entera. Es la invitación para que él acceda al templo secreto de lo femenino, donde cada palabra resuena como un mantra y cada gesto es rito. Él siente, por un breve segundo, que participa en un rito de paso concedido solo a quienes se atreven a conectarse de verdad. «Cuando me tocas, me recuerdo a mí misma». Esa frase es un espejo ancestral. Al unir cuerpo y memoria, activa el llamado del ánima viva, esa parte femenina internalizada que vive en cada hombre, buscando reconciliación con lo sagrado. Comprende que su toque resuena no solo en el presente, sino en mapas emocionales olvidados, trayendo a la superficie recuerdos de sí mismo aprisionados en las sombras.
Es como si un eco, ya antiguo perdido en las cámaras del inconsciente, encontrara voz de nuevo. Te siento incluso cuando no estás. Puede parecer paradójico, pero es en esa paradoja donde se desvela el misterio simbólico, palabras que emanan permanencia y trascendencia. Entiende, sin más explicación, que su presencia se extiende más allá del espacio físico, penetrando en el dominio de la imaginación y el afecto. Esa frase teje un hilo invisible entre los corazones, haciendo que cada ausencia sea, en realidad, una oportunidad de presencia intermitente, pero constante. Cuando estas declaraciones se pronuncian con la verdad de quien conoce el lenguaje de los símbolos, se convierten en mantras capaces de cimentar un vínculo que no se desvanece con el tiempo. Siente el llanto de una intimidad sin aroma a rutina, sino con perfume de eternidad. En ese diálogo silencioso entre toques y silencios, nace una fusión existencial, no la peligrosa que anula la individualidad, sino la mítica que celebra la separación, unida por el deseo de consagrar cada instante. Cada una de estas frases es una llave para el cofre secreto donde reposa su alma. Al insertarlas en el discurso, la mujer revela los cimientos de un amor que no gasta, sino que fortalece, que no consume, sino que ilumina. Es en ese terreno simbólico, donde cada palabra es semilla de inmortalidad, que el vínculo alcanza su forma más pura, el mito personal, vivido en cada encuentro, repetido en cada recuerdo, eternizado en el corazón. Hay un instante en que todo lo que quedó implícito cobra voz. Es cuando la mujer que aprendió a hablar la lengua simbólica del inconsciente masculino cierra el círculo del afecto no con un grito, sino con un susurro impregnado de significado. En ese momento final, las frases ya no son palabras simples, son jerofanías, revelaciones que iluminan el misterio de un amor profundo, capaz de atravesar viejas heridas y devolver la plenitud a cada ser. Carl Jung nos mostró que el lenguaje del alma no es el literal, sino el simbólico. Por eso ciertas frases tocan donde el te amo ya no llega. Clarissa Pinkola. Estés revela que la mujer que sabe nombrar lo invisible cura lo que ninguna pasión resuelve. Hablar con el hombre verdadero exige escuchar antes, no los oídos, sino su sombra. Al ofrecer estas frases, la mujer no manipula, devuelve humanidad al hombre que nunca tuvo permiso para sentir, y por eso se vuelve inolvidable, no por la intensidad, sino por la profundidad. La mujer que habla al arquetipo y no a la máscara activa el deseo más raro, el deseo de permanecer. Es aquí, en el silencio entre cada palabra, donde reside el poder de ser recordada sin gritar. Un poder que no se impone, sino que invita, que no exige respuesta, sino que despierta eco. Al cerrar este diálogo simbólico, quedan cicatrices que se vuelven tatuajes de sabiduría, recuerdos que no se borran, deseos que se transforman en compasión mutua. Es en ese espacio sagrado donde el amor se revela como obra viva, dinámica y eterna, un mosaico de significados que sigue desplegándose mientras haya danza entre dos corazones. Si algo dentro de ti se abrió con este vídeo, escríbelo en los comentarios. A veces, compartir también cura. Y si quieres continuar en esta jornada de alma, aquí estamos, siempre que quieras volver.